gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en Él, porque solamente en Cristo comunión tendré con Dios. Tú y yo solo somos peregrinos y extranjeros, solo somos de la tierra pasajeros y Señor, peregrinos, tú y yo, esperamos heredar la vida eterna, donde no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor, vida eterna, tú y yo. Y moraremos con Él por toda la eternidad, y nuestra vida fugaz olvidada quedará. Tú y yo estaremos en la patria celestial y moraremos con Él por toda la eternidad, y nuestra vida fugaz olvidada quedará. Tú y yo estaremos en la patria celestial. Damos gracias al Señor por las alabanzas. Vamos a abrir nuestras Biblias. Venimos compartiendo en Hebreos capítulo 13. Habíamos visto cómo la palabra nos enseña a no dejarnos llevar o arrastrar por maneras o doctrinas extrañas. Especialmente esto marcando a los hebreos que tenían la debilidad de ir a la ley. El judío ama la legalidad. Hasta el día de hoy, yo veo a veces a los hermanos que escuchan hablar, a los hermanos mesiánicos, judíos que reciben a Jesús, y realmente es algo maravilloso ver que los judíos hablen de Jesús. Lo que no es tan maravilloso es ver que tengan todas las formas judías todavía, la barba, el kipá, y usted me dice, bueno, es su cultura, pero todavía siguen, en cierta forma, guardando la forma exterior, que es la manera de la ley. Usted se va a dar cuenta, un creyente que está establecido en la gracia, no se fija tanto en la manera exterior, en la vestimenta, como a veces nosotros decimos, si tiene barba, si no tiene barba. El otro día vino el hermano con barba, ya lo estábamos azotando. Lo que nos interesa, lo que Dios mira, es la nueva creación. Es la vida de Cristo, eso es lo que vale delante de Dios. Y todo lo demás puede variar según la costumbre, la cultura, según el gusto de cada uno. Pero lo que vale es lo que la gracia transforma, que es el nuevo hombre. Y eso es lo que justamente hoy en día está de moda. Hoy está de moda, bueno, vestirse bien. Antes estaba de moda el traje, la corbata. Bueno, en algunos lugares todavía está eso, esa formalidad. Y bueno, y así hay muchas cosas que son atrayentes en cuanto a las doctrinas de las maneras exteriores. Y también el apóstol Pablo dice, vamos a ver en Hebreos capítulo 13, en Hebreos capítulo 13, habíamos visto en el verso 9, no os dejéis llevar
por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Y note que aquí Pablo dice no con viandas. No con viandas. Las viandas son comidas. Especialmente en que el judío se cuidaba de no ingerir. Por ejemplo, el judío no puede comer lechón, porque era algo que representaba la impureza de la vieja creación. No puede comer conejo. Había ciertos requisitos que Dios había dado en la alimentación del judío. Por ejemplo, tenía que tener pezuña hendida y tenía que rumiar en los animales de cuatro patas. Y usted fíjese que el conejo parece que todo el día está masticando, está afilando los dientes, pero no rumia. Y no tiene la pezuña hendida. La pezuña hendida tenemos que traer un mate que tenemos por ahí, que es la uña, la pata dividida en dos. Cuando el buey, la vaca, pisa la tierra, pisa firmemente, porque no es que pisa, clava en la tierra. Bueno, y eso representa la firmeza del buey, del Señor. Y una de sus partes representa la verdad, y la otra la justicia. Cuando el creyente anda en verdad y en justicia, anda firme. Bueno, y tenía que rumiar. El rumiar nos habla de ingerir y digerir bien el alimento, sacarle todo el jugo. A veces nosotros venimos, comemos, y algunos graban, otros anotan. Yo veo que viene, por ejemplo, hermano Raúl y anota, y después va a la casa y rumia. Cuando mi mamá partió con el Señor, quedaron un montón de cuadernos, hermano, del hermano fulano, y a veces yo le digo, ¿qué cantidad? Parece que se fue a la universidad, mamá. Y usted llegaba a casa y la veía a mamá así con su Biblia y con su cuaderno. ¿Qué está estudiando? Le digo, una predicación del 83, dice, que dio un hermano fulano. Yo ni le conocía al hermano. Estaba rumiando. Bueno, eso es lo que hace, por ejemplo, la vaca. La vaca ingiere, carga uno de esos estómagos, y luego saca y va otra vez pasando a su boca y va volviendo a masticar, sacando hasta el último jugo. Y ahí ese animal tiene carne rica luego. Y así, bueno, dice, en este tiempo de la gracia no es por lo que comemos. No dejéis de llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas. Vamos a leer en Hebreos capítulo 9, en el verso, vamos a leer por lo menos desde el verso 6, pero el que nos interesa, pero necesitamos entrar en contexto para poder entender bien. Y dice, y así dispuestas estas cosas, está hablando de los muebles que había en el santuario, en el tabernáculo. En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, su trabajo. Pero en la segunda parte, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre. Está hablando del culto antiguo bajo la ley. Era así, era práctico, era por medio de tipos y sombras. Cada mueble representaba a Cristo, la sangre representaba la sangre de Cristo, el animal representaba al inocente Cordero de Dios, al que no tenía pecado. Lo mataban al animal porque tenía que ser un inocente, y así fue el inocente Hijo de Dios. Y dice el verso 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino nuevo y vivo, el camino abierto al lugar santísimo, el camino libre que nosotros hoy gozamos. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. La primera parte era donde estaba el altar, donde estaba
el lavacro, estaba el lugar santo también, donde estaba la mesa con los panes de la proposición, el candelabro y adelante el altar de incienso. Bueno, hasta que eso no fuese sacado, ese era el camino viejo que hacían bajo la ley para llegar a la presencia de Dios, detrás del velo, que estaba cerrado el velo. Y dice, dando el Espíritu Santo, verso 8, a entender, nuevamente, leemos, con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Ese camino abierto fue Cristo, Él es el camino, sin tanta ceremonia. Hoy por la fe y a través de Cristo somos llevados a la misma presencia de Dios. Y dice, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Es un símbolo que era para estos días, para el tiempo de la gracia en el que vivimos, para el tiempo presente, que señalaba la sustancia que nosotros hoy gozamos. Nosotros hoy entramos a la presencia de Dios, al lugar santísimo, ¿cómo? A través de la sangre de Jesús. Nosotros le decimos, Señor, gracias por tu sangre. Ya no necesitamos andar salpicando la sangre de un cordero, de un chivo, sino que presentamos la sangre del Cordero de Dios. Y ahí automáticamente entramos, Padre, por esa sangre entro a tu presencia. Tenemos esa seguridad por la fe, no por ir y matar un animal por las obras, sino por la fe en este tiempo. Ahora ya no está en pie ese camino viejo. Eso era, dice el verso 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia. Bueno, este es otro asunto, al que practica ese culto. Y acá queríamos llegar al verso 10. Ya que consiste ese culto solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de las carnes impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas, hasta la cruz, donde se reformó, donde el nuevo pacto, bajo el nuevo pacto ya no ocurre más la comida, la bebida, las diversas maneras que había de guardarse, de no quebrantar la ley por no comer esto o por no comer aquello. Hoy bajo la gracia podemos comer de todo, hermano. Hoy pasamos con los hermanos, fuimos a comprar la batería para la guitarra y un vecino nos dijo, ¿y para cuándo el costillar? Porque nos ven que acá en Loma ya nos estamos pasando con la comida. Los hermanos de la gracia comemos bien, porque comemos ya no sujetos a la manera de la ley. Y esto es algo muy importante, porque yo vuelvo a decir, vamos a ver en Hebreos capítulo 13, verso 9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. No se lleve, hermano, por doctrina que le dice esto se come, esto no se come. Esto usted tiene que hacer, esto usted no tiene que hacer. Hablando de ordenanzas visibles o ceremoniosas. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, no con comida, no por lo que usted come o no come. Y dice que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. Hoy, bajo la gracia, bueno, cambió todo, hermano. Tenemos realmente un gran menú para comer. Y queremos ver, yo anoté por acá, vamos a buscar. Sí. Las viandas. Primeramente, vamos a leer en Levítico capítulo 11, en el verso 3. Vamos a ver un poquito, vamos a entrar un poquito en ese tema. Vamos a ver cómo era en el Antiguo Testamento con un poquito más de exactitud. Por eso vamos a leer aquí. Levítico capítulo 11, en el verso 3. Y dice, de entre los animales todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, ese comeréis.
de entre los animales. Si no, no podía comer. El israelita encontraba un tapir por el camino y no podía comer. Un carpincho. A este le vamos a matar, vamos a hacer no, porque no rumia, no tiene pezuña hendida. Y dice, pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis esto, el camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, dice nuestra versión, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. El cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis inmundo. Y así usted va a ver, hermano, que sigue hasta el verso 47. Toda una lista. Así que había muchas cosas para no comer, hermano. Muchas cosas los judíos no podían comer porque señalaban, estas cosas fueron para señalar exteriormente la pureza de Dios, la pureza, la dieta de la nueva creación. Nosotros no podemos comer cualquier cosa en lo espiritual. A eso señala. Pero no, Jesús, vamos a ver lo que enseñó. Vamos a ver primeramente ahora Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 4, en el verso 1. 1 de Timoteo, capítulo 4, en el verso 1. Todo lo que hay para comer, podemos comer. Menos el sushi, que no me gusta. ¿Quién quiere comer pescado crudo? Bueno, hay alguno que tiene un paladar delicado. Y dice en el verso 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia ya no hace nada porque está quemada. ¿Veo cuando usted se quema, usted se toca en la cicatriz y no siente nada? Y así hay gente así. Y dice el verso 3, prohibirán casarse, el celibato, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y dice en el verso 4, porque algunas cosas que Dios creó, ¿así dice? ¿Estás seguro que dice todo? Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y cuando oramos por los alimentos es santificado. Y acá entra todo. Un hermano bien establecido en la gracia no se está fijando si come esto, si come lo otro, no anda criticando al hermano por lo que come. Se fija si no escucha error, que ese es el alimento del creyente y de la nueva creación. Vamos a leer más. Marcos capítulo 7, verso 14. Ahora vamos a ver al Señor Jesús, que es lo que nos enseña. Marcos capítulo 7, en el versículo 14. Hermano, hay que hacer un menú con todas las cosas. Y dice, y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Porque había mucha religiosidad, muchos mandamientos, mucha forma de entender la Escritura. Entonces Jesús le llamó a todos, bueno, yo voy a arrojar luz acerca de esto. Y dice, nada. Dijimos, el hombre puede comer todo. Y acá vuelve a decir lo mismo, pero usando la misma palabra, pero en contraste. O sea, su antónimo. Nada. Antes era todo, ahora es nada. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar.
No. Pero nada, dijo Jesús. Pero algo tiene que haber. Nada. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y dice en el verso 16, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Pero Señor, bajo la ley, le podrían haber dicho los fariseos, el Levítico dice que no había que comer conejos. Pero Jesús le está diciendo nada, y no empieza a mencionar el conejo, el murciélago, el cae, como enumera en la ley. Dice, el que tiene oídos, al que se le revela, se le revela. El que tiene oído para oír, que oiga. Bueno, en esta noche ojalá todos podamos tener oídos. Romanos capítulo 14, verso 1. Romanos capítulo 14, en el verso 1. Vamos a ver rápidamente. Pero qué clara es la palabra de Dios, porque yo vuelvo a decir, lo importante no es lo de fuera, lo importante es la nueva creación. ¿Qué puede contaminar la nueva creación? ¿Qué puede afectar la nueva creación? Solo el error. Pero usted puede comer lo que usted quiera. Hay gente que le gusta el hígado. Y bueno, coma hígado. A mí no me gusta mucho el hígado. Pero si usted es feliz comiendo hígado, con cebolla es pasable. Métale al hígado. Porque lo que usted come no le va a contaminar. No afecta lo material, lo natural, a lo espiritual. Porque están en dos esferas diferentes. No se pueden tocar una con la otra. Pero sí puede afectar si no entendemos nuestra conciencia. Porque si no entendemos bien, decimos, estoy comiendo esta cosa. Entonces ahí nos acusamos y genera debilidad en el creyente. Vamos a leer Romanos, capítulo 14, verso 1 al verso 3. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. No para contender, para pelear. Y dice, porque uno cree, el creyente débil de conciencia que no entiende la gracia, no está establecido en la gracia, no cree que puede comer de todo. Y dice, porque uno cree que ha de comer de todo, y otro débil come legumbres. El creyente de la gracia bien establecido puede comer, sabe que tiene libertad y come tranquilo. Pero el otro no come, y el que come, dice, no menosprecie al que no come. Por lo general nosotros entendemos, estamos tranquilos, y el hermano por ahí no entiende. Bueno, tenemos que bajarnos. No podemos ser tan orgullosos de decir, este no entiende, a mí no me importa, porque yo tengo libertad. Por ejemplo, eso a veces pasa con el vino en la mesa. ¿Es pecado tomar vino? No es pecado. Pero nosotros, cuando nos juntábamos a comer, nosotros no tomamos vino con los hermanos. Acá, en la iglesia, yo en mi casa puedo llegar a tomar. Pero la iglesia no es para tomar alcohol. Si uno quiere tomar vino, ¿dónde va a tomar? Tome en la casa, dice Pablo. También explica esto. Pero no es pecado. Pero ahora llega a ser tropezadero cuando nosotros hacemos bajo alguien que quizás es débil en ese sentido. Entonces ahí nos cuidamos, y eso no es religiosidad. Eso es cuidar a nuestro hermano. Yo muchas cosas no hago delante de mis hijos. No arreglo los enchufes. Trato de cuando ellos no están, yo no desarmo nada, porque cuando me voy me van a desarmar el auto, hermano. Porque son chiquitos y ellos no saben hacer. Yo siempre doy este ejemplo. Y mejor, hermano, mejor es no tomar. Pero si usted quiere tomar, no es pecado. No es pecado. Pero tenemos que aprender. Y dice, el que come, no menosprecie al que no come. Este es un religioso que no entiende nada de eso.
no menosprecie, no entiende. Y por ahí no entiende con sinceridad. Entonces nosotros acá tenemos que entender bien, porque Dios le ha recibido. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Acá vemos que la regla no es el comer o no comer. La regla es el amor, amarnos, tratarnos con amor, con respeto. Y así vemos que realmente tenemos que entender también, pero vemos que la enseñanza aquí dice que el débil, aquel que es débil de conciencia, muchas cosas no hace porque su conciencia no se ajusta al entendimiento de la palabra de verdad, y todavía no puede hacer muchas cosas. Tenemos que esperar. Vamos a ver en Hechos capítulo 1 en el verso 2. Hechos capítulo 1 en el versículo... Hechos capítulo 15, verso 1 y verso 2. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Bueno, enseñaban todas las maneras judías, no solo la circuncisión, sino todo lo que es las viandas y las demás cosas. Y como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos de ellos a los apóstoles, quienes eran Pedro, Jacobo y Juan, y a los ancianos, para tratar esta cuestión. La iglesia era judía primeramente y luego era gentil. Desde el capítulo 1 de los Hechos al capítulo 9 encontramos a Pedro. Vemos que el libro de los Hechos presenta y le da mayor importancia hasta ese momento al ministerio de Pedro, un judío que aprendió bajo el ministerio de Jesús, otro judío que enseñó el evangelio del reino bajo la ley. Hasta que vino el apóstol Pablo. ¿Y Pablo qué enseñó? ¿Pablo enseñó la ley? Pablo enseñó la gracia. Entonces había un problema, porque los creyentes que aceptaban a Jesús, muchos estaban bajo la ley y seguían guardando los ritos, las comidas, las maneras, y se guardaban, y por cualquier cosa ellos se sentían que estaban contaminados. Y los gentiles que venían de comer lechón, comían asado, ahogado, ellos comían de todo, y la conciencia le aplaudía, quiero más, decía. Porque ellos no eran judíos. Entonces se chocaron dos culturas de la misma iglesia, salvados, pero unos bajo la enseñanza de la gracia y otros bajo la enseñanza de la ley. Bueno, vamos a leer ahora en el verso 11. Y acá vemos que se realiza una especie de concilio de los líderes de la iglesia, tanto judía como aquellos que predicaban la gracia, a Pablo y Bernabé. Vamos a ver eso. Y vemos que se hablan entre ellos y dicen: antes creemos, llegaron a esta conclusión, acá nos adelantamos un poquito, que por la gracia de Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Hablando como gentiles. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Estas enseñanzas de la gracia y de los hermanos que creían en Jesús pero estaban bajo la ley, casi quebranta la comunión entre los santos. Casi hace división, y Pablo sube urgentemente para que no haya división, para que no nos peleemos por estas cosas. Y acá vemos
que dice: y cuando ellos callaron, verso 13, Jacobo respondió, este era el pastor de Jerusalén, diciendo: varones hermanos, oídme. Simón, hablando de Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Esto fue en la casa de Cornelio, para los que conocen. Después de esto dice: y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual, dice Santiago aquí, Jacobo: yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Acuérdense que lo que contamina al hombre no es lo de afuera, de fornicación y de ahogado. Ahora, de buenas a primeras, estas tres cosas, especialmente la fornicación, está mal. Contamina, pero contamina exteriormente. Y dice la palabra, no vamos a entrar en tema, pero dice: el que fornica contra su propio cuerpo fornica. Es cosa cada uno. Si usted miente, es cosa suya. Si usted tiene malos pensamientos, es cosa suya. Pero estamos hablando de la manera de ver del judío. Para el judío estas tres cosas eran elementales. Acuérdense que está hablando Santiago. Y Pablo, por supuesto, en pos de la unidad, dice: hagamos esto. Porque si a mi hermano si le es ocasión de caer que yo coma carne, no comeré carne jamás, dice la Biblia. Yo estoy dispuesto. Ahora, Pablo nunca enseñó esto a manera de doctrina. Sí enseñó, por supuesto, a guardar. El cuerpo no es para la fornicación. Pero sí, lo que no enseñó nunca fue lo demás. Porque todo lo que está afuera del cuerpo no contamina. Ahora, nuestra conciencia es la que tiene que estar establecida en la gracia, para que realmente no seamos tropezados ni de tropezaderos a otros. Por eso vemos que acá hay alguna situación que se malinterpreta, y muchos toman de este concilio de Jerusalén, que se hizo en Jerusalén y que fue puesto por los judíos, toman como que ahí se acalló la ley, que fue verdad, pero también como que se pusieron algunas pautas para la iglesia. Pero esto nació desde la manera de ver de los judíos. Esto tenemos que entender bien. Vamos a ver un poquito más, hablando de esto, en 1 Corintios, ya que tenemos un poquito de tiempo, vamos a aprovechar. 1 Corintios, capítulo 8, verso 1. Y dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Acá Pablo enseña acerca de este punto en donde se pusieron de acuerdo supuestamente en Jerusalén que no había que comer. Vamos a ver lo que Pablo enseña. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, de buenas a primeras sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Qué es lo que entendían los corintios? Que un ídolo nada es. Estos no eran especialmente judíos, eran griegos. Y sabían que lo que ocurría en esos tiempos, se sacrificaban animales. Por ejemplo, había ciertas fiestas paganas, entonces venía la gente y traía un buey, y sacrificaba un buey a Astarte. Y traía otro buey, y se llenaba de carne la sinagoga de Satanás que estaban ahí. Entonces, ¿qué hacía el sacerdote, el falso sacerdote? Antes de que vamos a hacer con toda esta carne, iba y la vendía a menos de la mitad de precio al carnicero del frente. Entonces el carnicero la vendía más barata.
Y lo que hacían los judíos, yo de esa carne no voy a comer jamás. Jamás voy a comer eso, decían los judíos. Y los gentiles, allá está más barato, hermano Bartolo, dice, vaya y compra allá para la carnicería, se aconsejaban entre ellos, porque no tenían problema de conciencia. ¿Me entiendes? Pero ahora vamos a leer, vamos a entender bien con la ayuda del Señor esta noche. Y dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por Dios, porque es crecido, es un hermano espiritual. Entonces es conocido por su manera de andar. Y dice el verso 4, acerca de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Antes de que fuese sacrificado a los ídolos, ¿de quién era el lechoncito? Era creación de Dios. ¿Acaso porque se le sacrificó a un ídolo, ahora es del ídolo y no es de Dios? Un ídolo nada es en el mundo. Y sabemos que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, hablando de las deidades a las que eran ofrecidos estos animales, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas. ¿De dónde vino el lechón? Al lechón, yo lo siento, pero lo creó Dios, decía el gentil. Procedió de Dios. Procede todo de Dios, por lo tanto, por soberanía le pertenece a Dios primero. Esa es la manera de pensar realmente de los corintios. Entonces dice, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero acá viene el problema, hermano. Verso 7. Pero no en todos hay este conocimiento. No todos entienden. Para los gentiles era más fácil aprender la gracia que para los judíos. Pablo no está diciendo que esté mal. Pablo está diciendo, no todos entienden. No todos entienden. No en todos hay este conocimiento. Porque algunos habituados, dice hasta aquí, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos. Algunos habituados, pero no entendiendo bajo la ley, con una conciencia débil, habíamos que el débil no come de todo, entonces su conciencia se contamina. ¿Se contamina con qué? Con la culpa. Ahora yo comí tal cosa. Estos animales, por lo general, eran ahogados. Tiene mucho que ver esto. Y vuelve a decir Pablo, vamos a ver lo que enseña Pablo, verso 8. Si bien la vianda, acuérdense que en hebreo dice, no con viandas. Y dice, si bien la comida no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. ¿Se da cuenta, hermano? Qué linda es la palabra, porque nos hace libre. Entendiendo bien la palabra, hermano, qué otra cosa. Pero ahora viene la cosa. Verso 8. Pero mirad, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Ahí viene la cosa. No es porque yo soy libre, yo entiendo. No. No, tan mal. Tenemos que fijarnos que no hagamos tropezar a otro, hermano. Por eso, qué linda que es la palabra. Porque nos enseña bien, no porque esté mal no comer. No está diciendo porque un ídolo nada es, nos enseña. Y si comemos, no vamos a hacer más ni menos, porque no va a cambiar dentro de nosotros nada. Pero mirad, presta atención que un hermano nuevo no esté viendo o un hermano que venga de otra enseñanza
y le está mirando y el hermano dentro de su corazón se está escandalizando de lo que está haciendo el creyente, ¡guau!, con libertad de la gracia. Yo tengo mucha libertad, hermano, yo soy muy crecido y hago lo que yo quiero. No. Verso 10. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, está bien el conocimiento, dice, vos estás entendiendo bien, sentado a la mesa de un lugar de ídolos, acá estamos comprando el asado más barato, y los judíos le miraban como diciendo, está más barato, venga, está con todo barbudo el judío con la kipá, casi se mueren de un infarto los judíos, hermano. Ayer recibió el Señor el judío, casi se mueren. Por eso que en el concilio de Jerusalén se ponen de acuerdo y dicen, no, los contaminados de los ídolos no, y Pablo dice, bueno, si es necesario para la unidad, no lo hagamos. Pero él enseñó que un ídolo nada no es por la idolatría en sí, porque lo que comemos entra por acá y sale por allá. ¿Sabes? Eso no es lo que contamina. Lo que contamina es lo que sale del corazón. Eso es contamina. Bueno, porque si verso 10, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, pero no tiene amor, sentado a la mesa de un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? A comer sin entender bien aún. ¿Me entiende lo que dice? No porque coma, porque para el judío era muy difícil entender esto. Y dice el verso 11, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil que todavía no entiende y va a hacer sin entender, porque en Cristo murió. Y así en todos los ámbitos. Nosotros podemos tener mucha libertad cuando entendemos la palabra, y parece entonces que yo tengo libertad para hacer esto, para hacer lo otro, total así. Y es verdad, yo a veces los hermanos me vienen con cuestionamientos, y la verdad que sí. Pero hay algo más grande. Tenemos que mirar por los que no entienden. Porque ahí es donde nosotros nos bajamos verdaderamente. Pero esto no tenemos que hacer por religiosidad o por agradar a los hombres, sino que esto nos hacemos para ganarle. Hoy vino un hombre acá, y el vecino de frente, y me hablaba de la chacarera que tiene un pariente de él en Santiago del Estero, tiene un grupo de chacarera. Mirá qué lindo, le digo. Tiene que llamarme cuando venga, porque yo quiero ir, me voy a ir, hermano. Escucho la chacarera un rato. Pero no porque me interese la chacarera, sino porque yo sé que puede venir toda la familia a esa casa, ¿sabes? Porque yo me puedo llegar a ser judío, pero también yo tengo que ver, hermano, que esta libertad que yo puedo llegar a tener puede ser de tropezadero a otro. Entonces, hermano, ahí tenemos que manejarnos con sabiduría. Porque, hermano, dice en capítulo 9 de este mismo libro, 1 Corintios, capítulo 9, dice en el verso 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar mayor número. Y me he hecho a los judíos. Cuando Pablo estaba con los judíos, ¿vos comés cerdo? No, decía Pablo, yo no como cerdo eso. Pero después le iba llevando, le predicaba la gracia, capaz que terminaban comiendo una linda bondiola mechada al horno. Me he hecho judío a los judíos, para ganar a los judíos, y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley. ¿Para qué? Para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, a los que eran desenfrenados, bueno, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, que es el amor, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles,
y a todo me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. ¿Por qué Pablo dice, muchachos, no comamos lo sacrificado a los ídolos? Porque él está mirando por un bien mayor, para no quebrantar la unidad, la comunión, y para no hacer tropezar a los que aún no entienden, para ganar. El creyente tiene que ganar. El creyente no puede ser tan cerrado y no, viene una persona, parece que chupó limón cuando le mira si está con una minifalda, o si viene con, no sé, hermano, con costumbres que no son de iglesia. El creyente tiene que estar preparado para ganar para el Señor, con amor. Tampoco va a ir al baile con uno que va al baile. Eso es una picardía. Pero sí, hermano, tenemos que usar la sabiduría de Dios para ganar. Tenemos que ganar con sabiduría, pero para eso necesitamos entender bien la palabra de Dios, para que no sea una ocasión para la carne. Bueno, vamos a volver al capítulo 8 de este mismo capítulo, verso 10. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos sin fe. Todo lo que no es de fe es pecado, porque no entiende. Y por el conocimiento tuyo, acá usa la palabra se perderá, pero esta palabra perderá significa será tropezado. Se va a tropezar el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos. Note que comer de lo sacrificado a los ídolos no es pecar contra Dios, sino que llega a ser pecado cuando tropezamos a otro. Pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, y ahí dice, contra Cristo pecáis, porque hacemos tropezar al hermano. Entonces ahí tenemos que entender, el conocimiento envanece. Muchos creyentes andan conforme su conocimiento. Tenemos que cuidarnos, no religiosamente, sino amorosamente, por amor a los más pequeños. Y Pablo cierra este capítulo diciendo y dando esta sentencia. Verso 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Bueno, acá vemos cómo es la cosa, hermano. Muchas cosas, por causa de entender mal, llegan a ser como una ordenanza condenatoria dentro de la iglesia. Pero yo vuelvo a decir, hermano, bajo la gracia, esto no tiene valor. Porque la gracia, nosotros sabemos que lo que comemos, lo que no comemos no nos va a hacer más, ni vamos a hacer menos. Lo que vale, hermano, es lo que comemos en lo espiritual. Eso sí tenemos que hacer diferencia. A eso señalaban las comidas. Y bueno, para terminar vamos a leer otra vez capítulo 13 de Hebreos, verso 9. Ahora vamos a entender este versículo. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. En la gracia todo es por fe, no con viandas, no comemos lo que no comemos, que nunca aprovecharon. ¿Qué quiere decir que nunca aprovecharon? Que no dieron crecimiento, que no transformaron la vida estas cosas exteriores, a los que se han ocupado a veces toda su vida. Hay gente que está ocupada en ver la vida exterior de los demás y no se fija en la vida interior. Bueno, la ley miraba lo exterior. Lo que es la ley transformaba la parte de afuera, pero por dentro la persona seguía siendo la misma. Bueno, por eso estamos enseñando la gracia para ser establecido, hermano. Un creyente que está establecido en la gracia no va a andar mirando por fuera a los hermanos.
le va a mirar a través de Cristo, aún a los difíciles de soportar. Que el Señor bendiga la porción de su palabra. Ellos hablaba palabra de vida, pero note, aquí nos explica por qué él tenía que ir a los cielos. Y dice, hecho sumo sacerdote. Él hasta allí había sido profeta. Él fue profeta. Así Dios le prometió a Moisés. Pero ahora iba a comenzar su sumo sacerdocio. Él está sentado en los cielos intercediendo. Él tenía que subir a ocupar. Nos convenía este santo e inocente sumo sacerdote, apartado de los pecadores, y encima en su resurrección hecho más sublime que los cielos. Bueno, este tenía que entrar en la presencia del Padre, tomar su lugar a la diestra del Padre y tomar su oficio sumo sacerdotal. Y así él se presentó delante de Dios. Él se presentó, y realmente hoy nosotros somos también recibidos. Tenemos audiencia abierta en los cielos por causa de este que se presentó a sí mismo. Qué hermoso, hermano, poder llegar a ver lo que el Espíritu Santo nos muestra. Qué libertad tenemos. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros no entendemos estas cosas? Esto no tiene que ser algo, hermano, que solamente nos toque el corazón aquí. Tenemos que meditar en esta verdad para poder gozarla. La verdadera verdad que se gozan cuando salimos de acá para allá, hermano. Porque ahí es donde va a venir el enemigo a tratar de quebrantar esa comunión que usted tiene con el Señor. Dice, y Josué unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Y ahora note las palabras de Jacob. Entonces Israel, que es Jacob, dijo a José, muera yo ahora, dice, ya que he visto tu rostro y sé que aún vive. Ya no había una alegría más grande que Israel podía recibir. Ya está eso. Puedo morir porque ya más gozo que este yo ya no puedo recibir. Y así, hermano, el Padre, hermano, desde que el Señor se presentó en su resurrección y mostró los frutos que Él ganó, bueno, el Padre ya no recibe más nada del hombre. Ya está, ya bajó la persiana. El Padre fue completamente propiciado y mucho más, porque se agregó la quinta parte, para lo que saben. Ya recibió todo. Entonces dice, muera yo. Así vemos que la obra del Señor complació tanto al Padre, que el Padre realmente pudo decir, bueno, ya no voy a recibir nunca más nada semejante a esto. Muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Y así también nosotros sabemos que Cristo vive y podemos regocijarnos con el mismo gozo que el Padre sintió por Él. Que el Señor bendiga la porción de su palabra. Y adornada. Así vamos a leer sin perder este pasaje en Hechos capítulo 10 en el verso 38. Hechos capítulo 10 en el verso 38. Vamos a ver que el Señor es el que barrió, limpió la casa, porque Él fue más fuerte que el poder del enemigo que estaba ejerciendo poder sobre el hombre y especialmente sobre la nación de Israel. Dice la palabra, como Dios ungió con el Espíritu Santo con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo
haciendo bienes por toda la tierra de Palestina, podemos agregar. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Así donde él iba, había oprimidos. Y especialmente Satanás, sabiendo que el Hijo de Dios se había manifestado en la tierra, todas las huestes del diablo se juntaron para hacerle frente. Y eso representa también el Gadareno, lleno de una legión. Todos allí haciendo fuerza sobre la fuerza del Señor Jesús, el Hijo de Dios. Pero el Señor vino más fuerte y dice que Él estuvo haciendo bienes, sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Así hizo con toda la nación. Pero cuando llegó el momento el tiempo que Él tenía que subir a la cruz, la misma nación que Él había libertado, los mismos que le habían seguido y habían comido milagrosamente de los panes y de los peces, dijeron y gritaron: crucifícale. Y así vemos que estos fueron realmente limpiados, pero no convertidos, porque el Señor sanó a todos. Verso 25 del Evangelio de Lucas, capítulo 11. Y dice: y cuando llega, la halla barrida y adornada. Así pasó con Israel, que no se convirtió. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ya no había prácticamente tantos endemoniados, tantos enfermos, porque el Señor había limpiado la casa. Pero como Israel rechazó, ese mismo enemigo, y especialmente este espíritu, es un espíritu de incredulidad que es el líder de los demás. Dice: cuando llega, cuando se fue, porque el Señor, el más fuerte, el que vino a ordenar la casa, estaba allí rondando, Él se fue por lugares secos. Pero cuando vuelve, por causa del rechazamiento del hombre o de la nación, la halla barrida y adornada. Muchos son sanados, muchos vienen a la iglesia, pero nunca son renacidos. Y por supuesto, si no acepta a Jesús, ese es el proverbio que dice: la puerca lavada y el perro que vuelve a su vómito. Y otra vez, eso no se puede aplicar al creyente, y este pasaje tampoco se aplica al creyente. Se aplica a la nación de Israel como una nación incrédula, y se aplica individualmente al hombre que recibe un bien de Dios, pero no se convierte. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así vemos hoy a Israel. Cuando nosotros vemos que entraron a los cerdos, este demonio de incredulidad fue el Señor permitió, vamos a adelantarlo un poquito, fue a los cerdos, y los cerdos, ¿dónde fueron? Al mar. Representa a los incrédulos de Israel, que hoy están dispersos en las naciones, en el mar. Sin embargo, el hombre que fue libre fue a Decápolis. Impresionante, hermano. Muy, muy hermosa es la palabra. Pero, hermano, necesitamos aprender bien. Creyente jamás puede ser poseído, porque es del Señor. Satanás no puede poseer algo que ya tiene dueño, porque tiene que ser más fuerte que el hombre más fuerte que le ganó y le venció. Y Cristo está en nosotros. Hermano, el Señor está en nosotros. No podemos nunca tener tanto temor. A veces el creyente se escucha por ahí que si estamos echando fuera un demonio, se le puede meter el demonio al otro que está al lado. No es tan fácil. Lo que puede, hermano, si usted tiene temor por desconocer, como los discípulos desconocían el mundo espiritual. Hermano, lo que nos hace, lo que realmente hace mal y confunde y hace que el enemigo gane ventaja, es la ignorancia de las cosas de Dios. Necesitamos aprender bien la Escritura y no repetir, porque
hay un tal, uno que es psicólogo y estudió y también es pastor, y tiene que ser la sana doctrina. Tiene que ser la sana doctrina, hermano. No repetir porque a nosotros nos parece que está bien y pega, la verdad que está bueno esta doctrina. Tenemos que ver por la palabra. Siempre que viene a morar y que viene a adueñarse, dice su casa. Pero cuando la palabra habla de nosotros, vamos a buscar en Primera de Corintios, en el capítulo 3, dice en el verso 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Note qué hermosa declaración. Somos templo de quién? Somos de Dios. El inconverso de quién es, bajo el poder de quién está, aún bajo el poder de Satanás. Por eso dijo Jesús: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero esta libertad, hermano, está en la verdad. Hay mucha moda por ahí que usted va a escuchar, y muchos que están súper confundidos. Dijimos hermana, vio esta. Súper confundidos, hermano. No dejemos confundirnos. La verdad es una, y la palabra nunca nos va a dejar en confusión. No hay grises en la palabra. Y esto, hermano, tenemos que nosotros buscar ser establecidos en la verdad, porque ahí vamos a crecer bien. Que el Señor bendiga la porción de su palabra. Si quieres pruebas de su amor, mira al Calvario. Si quieres pruebas de su amor, mira sus manos. Si quieres pruebas de su amor, mira su costado. Mira sus pies, mira su frente ensangrentada. Porque Él te ama, porque Él te ama, porque Él te ama como nunca nadie te amará jamás. Porque Él te ama, mi Jesús te ama, porque Él te ama como nunca nadie.